también los que no puedan conectarse ahorita, lo puedan ver después. Bueno, buenos días tengan todos. Ya son las 9:06 de la mañana. Y hoy quedamos, ¿verdad?, de tener esta sesión para poder hablar un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que hemos estado hablando en Bible. Realmente, ¿verdad?, han sido semanas con bastante trabajo, creo, ¿verdad? Pero yo creo que eh, ha valido la pena, ¿verdad? Todo este estudio, ¿verdad? De los libros de los profetas, ¿verdad? Ya, como ustedes pudieron haber visto, ya entramos, ¿verdad?, a los libros proféticos en el Antiguo Testamento. Y si ustedes se fijan, miren, la Biblia está dividida, ¿verdad?, en diferentes partes. Entonces, comienza la Biblia, ¿verdad?, con el Pentateuco. Son los primeros 5 libros que tenemos en la Biblia, desde Génesis, ¿verdad?, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después de eso, vienen los libros históricos, ¿verdad?, que justamente desde Josué, ¿verdad?, llegando hasta Segunda de Crónicas, ¿verdad? Y después de eso, bueno, incluyendo también, ¿verdad?, a Ruth, ¿verdad?, a Nehemías y Esdras, ¿verdad? Todos esos libros son también, a Esther también, ¿verdad? Todos esos son libros históricos. Después vienen los libros poéticos, ¿verdad? Los poéticos, ¿verdad?, incluyen desde Job, ¿verdad?, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, ¿no? Hasta ahí, ¿verdad?, Cantar de los Cantares, terminamos el tercer parcial, ¿verdad? El cuarto parcial, que ya es cuando comenzó todo esto, todo este tema, ¿verdad?, de la cuarentena y todo eso, ¿verdad? Ya comenzamos nosotros a ver los libros eh, proféticos, ¿verdad? Y los libros proféticos ya incluyen lo que son los profetas mayores y los profetas menores. Lo que sí hay que aclarar, muchachos, para que tengan en cuenta, es que los libros proféticos no es que pasaron hasta más adelante en la historia de Israel. Están divididos, ¿verdad?, en la historia, poéticos y proféticos. Pero los proféticos, realmente, los profetas estuvieron en el tiempo de Israel, ¿sí? Entonces, mientras estaba ocurriendo la historia de Israel, estaban también los profetas profetizando al pueblo de Israel. Y hay algunos profetas, ¿verdad? La mayor parte. Y es bien interesante, ¿verdad?, lo que dice el libro, porque estaba, ¿verdad?, leyendo ahí, que dice que debido a que los reyes no estaban cumpliendo la función para la cual Dios los había puesto, entonces Dios tuvo que traer profetas ahora. Y todo comienza, ¿verdad?, con Elías, Eliseo, y todos los demás siguen la misma línea de estos, ¿verdad?, grandes profetas de Dios que estuvieron en ese tiempo, ¿no? Lo que es llamativo es que estos profetas estuvieron profetizando, ¿verdad?, en diferentes tiempos de la historia de Israel. Entonces, como les digo, no fue que pasaron hasta después, en algún momento, ¿verdad? Yo cuando estudiaba la Biblia, yo pensaba que los profetas es que habían pasado hasta tiempo después, ¿verdad?, de la historia de Israel. No, estos estaban profetizando en la historia de Israel. Ellos estaban hablándole al pueblo de Israel mientras toda la historia, o sea, los libros históricos, estaban teniendo lugar. Recuerden ustedes también que hubo un tiempo en el cual se dividió Israel, ¿verdad? Las 12 tribus se dividieron en dos partes. Uno, ¿verdad?, era las 10 tribus del norte que se llamaba Israel, y en la parte de abajo, en el sur, quedaron dos tribus, ¿verdad?, que se les llamó Judá, ¿ok? Entonces, las 10 tribus del norte se llamaba Israel, las dos tribus del sur se llamaba Judá. ¿Por qué les digo esto? Porque habían profetas, ¿verdad?, que le estaban hablando a, ¿cómo se llama?, a las tribus del norte, y habían otras, ¿verdad?, que estaban hablándole a las tribus del sur. ¿Ok? Estoy viendo que se están añadiendo más gente. Les voy a pedir, por ejemplo, el que dice ahí iPhone, que le pueda poner su nombre,
¿verdad? A su usuario, porque necesito saber quiénes son los que se conectan, o por lo menos que se identifique, ¿verdad? Quién es el que está usando iPhone? Yo, César. María José. César. Ah, César Enríquez. Sí. Dele, entonces le vamos a poner ahí para poder identificarlo. Muy bien. Ahí está. Bueno, bienvenidos muchachos. Ya comenzamos, ya habíamos comenzado, ¿verdad? Y más que todo lo que les estaba explicando, ¿verdad? Es que los libros proféticos, ¿verdad? Que es lo que estamos estudiando ahorita en Bible, son los libros, ¿verdad? Que son los profetas que estuvieron hablándole, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Yo les estaba explicando que si bien, ¿verdad? Ellos estaban dentro de la historia de Israel, no fue que pasaron mucho tiempo después de la historia, no. Ellos estaban, ¿verdad? Intercalados ahí, ¿verdad? En la historia de Israel. Entonces, habían profetas que les estaban hablando a el reino del norte, ¿verdad? Que eran las 10 tribus que habían quedado del norte, y las 2 tribus que habían quedado en el sur, se llamaban Judá, habían profetas que les estaban hablando a ellos, ¿verdad? Bueno, entonces el tema es que los libros proféticos, muchachos, se pueden dividir en dos: los profetas mayores y los profetas menores, ¿ok? Los profetas mayores, ¿cuál es la diferencia entre los profetas mayores y los menores? No tiene que ver con importancia, ¿sí? No es que los profetas mayores eran más importantes que los menores, no. Lo que pasa es que los profetas mayores escribieron más contenido, ¿sí? Entonces ustedes pueden comparar, por ejemplo, el libro de Isaías tiene 66 capítulos, o sea, es un libro bastante grande. El libro de Jeremías también tiene ¿verdad? Un número grande, ¿verdad? De capítulos. Y después tenemos a Ezequiel también, que está dentro de los profetas mayores. Son libros, ¿verdad? Que son más grandes que los otros que vienen después. El libro de Lamentaciones, ¿verdad? Es diferente. El libro de Lamentaciones, ¿verdad? Es un libro más o menos pequeño, pero está incluido dentro de los profetas mayores porque fue escrito por Jeremías, ¿sí? Entonces, como lo escribió Jeremías, ¿verdad? Entonces está incluido dentro de los profetas mayores, ¿ok? Entonces esa es la diferencia entre los profetas mayores y los profetas menores. No tiene que ver con importancia, no tiene que ver, ¿verdad?, con ellos, ¿verdad?, estaban más inspirados, no, nada que ver con eso. Lo que pasa es que ellos escribieron más, o sea, la profecía de Dios a través de ellos fue más grande, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Muy bien, quiero saber si me van entendiendo hasta el momento. Alguien que me diga, Mister, estamos escuchando, estamos entendiendo. A ver, Alessandra, Fiorella, ¿se escucha bien? Sí. ¿Y van entendiendo bien? Sí. Ok, muy bien. Ok, entonces tenemos hasta el momento, ¿verdad? Lo que son los libros mayores. Hasta el momento, muchachos, hemos estado viendo solamente profetas mayores. O sea, las 4 o 5 lecciones que hemos visto, ¿verdad? Hasta este momento, todas han sido de los profetas mayores. Ok, comenzamos con Isaías. Ahora, Isaías, ¿verdad? Ese libro de Isaías es tan rico, o sea, tiene tanto contenido, tan buen contenido, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo, ¿verdad? Isaías fue usado por Dios para traer tanta profecía, especialmente, ¿verdad? Habla mucho acerca de la persona de Jesús, ¿sí? Él da mucha profecía acerca de quién iba a ser Jesús y qué era lo que él iba a estar haciendo. Miren, en la primera lección que ustedes pueden tener ahí en la página 115 del libro, ¿verdad? Ahí hay algunas preguntas, ¿verdad? Pero hay un cuadro, ¿verdad? Ahí en la página 115, en donde dice Finding Our Way, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Aparece, son 2, 4, 6, 7 profecías, ¿verdad? De el Señor Jesucristo. Y lo que ustedes tenían que hacer en esa lección era poder ver cuál era, ¿verdad?, lo que estaba siendo profetizado
y qué cumplimiento iba a tener en la persona de Jesús. Y entonces, por ejemplo, en la primera que aparece ahí, ¿verdad? En la profecía dada en el capítulo 7, del versículo 10 al 14, habla, por ejemplo, de que el Señor Jesucristo iba a nacer de una mujer que era virgen. Y todos nosotros conocemos, ¿verdad? De que esa mujer era María, ¿verdad? Entonces, desde el libro de Isaías, desde el profeta Isaías, ya se estaba diciendo, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo iba a nacer. Miren, más o menos, ¿verdad? Isaías comenzó a profetizar en el año 740 antes de Cristo. Escuchen bien, 700 años antes de Cristo ya se había profetizado de que Jesús iba a nacer de una mujer virgen. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que tiene una gran importancia. Algunos llaman el libro de Isaías como ¿cómo se diría? El Evangelio, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, algunos dicen que Isaías es como el Evangelio del Antiguo Testamento. Así de importante lo ponen, ¿no? El libro de Isaías fue escrito en el tiempo de la división, ¿sí? Fue escrito en el tiempo de la división del pueblo de Israel. Es lo que yo les decía al principio. El reino del norte estaba dividido del reino del sur. O sea, ya no estaban unidos todo el reino de Israel, estaban divididos. Y Isaías, ¿verdad? Le está escribiendo, ¿verdad? A esta división, ¿verdad? Que había entre el reino del norte y el reino del sur. Ok, no solamente eso, sino que el mensaje, ¿verdad? Del libro de Isaías dice ahí, trust only in God, who brings judgment and salvation. ¿Ok? Entonces, ¿qué era el mensaje de Isaías? Era confíen en Dios. A pesar, ¿verdad?, de los juicios que van a venir, a pesar de los momentos difíciles, Dios tiene el control y Dios nos guarda. ¿Verdad? Ese era el mensaje, ¿verdad?, que traía Isaías. Después de Isaías, hablamos un poco acerca de Jeremías. Miren, este es bien, bien interesante también. Jeremías se le conoce como el profeta. ¿Alguien sabe cómo le decían a Jeremías? ¿El profeta qué? A ver, Abraham, ¿usted sabe cómo le decían al profeta Jeremías? Abraham, yo creo que Abraham No sabe. sé, mister. ¿No está su mami por ahí? ¿O su papi? Ahorita le... Pregúnteles, a ver. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se le conocía al profeta Jeremías? ¿Alguien? ¿Alguien? No, nadie tiene idea. Vamos a ver. El profeta Jeremías le conocía, o sea, se le nombra hoy en día, ¿verdad? Como el profeta llorón. Sí, el profeta llorón. ¿Saben por qué le decían o por qué le dicen el profeta llorón? Porque, ¿verdad? No era porque, ¿verdad? Lloraba por cualquier cosa, ¿verdad? O que lo golpeaban y lloraba, ¿verdad? No. Le dice el profeta llorón a Jeremías porque él es el que escribió el libro de Lamentación. Y el libro de Lamentaciones, él menciona, ¿verdad? Que él llora, ¿verdad? O lloraba cuando él miraba lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Jeremías dice, él profetizó en la era del libro de Judá, ¿verdad? O del tiempo de Judá. Su ministerio comenzó, dice, con el reinado de Josías, ¿verdad? Con toda la reforma espiritual y era duro, ¿verdad? El pueblo de Judá. Judá, como les digo, eran las 2 tribus que habían quedado en el sur de Israel. Después de la división, ¿verdad? Judá quedó en el sur de Israel. Y entonces dice ahí, ¿verdad? Que este pueblo era duro, era, ¿verdad? Difícil y continuaban en su pecado. Inclusive cuando fueron llevados
al exilio. Miren, ¿quién fue? Vamos a ver si alguien me puede contestar. Tal vez alguien tiene alguna idea. ¿Quién fue el reino que llegó a conquistar Israel? ¿Verdad? Específicamente Judá, que los llevaron cautivos y se los llevaron a otro lado. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién fue el reino? Mister, Ajá. creo que Babilonia. Muy bien, Abraham, excelente. Babilonia, ¿verdad? Fue el reino que llegó a conquistar Israel y fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan de Daniel, verdad? El profeta Daniel que fue llevado desde joven. Más o menos dice, en verdad, algunos que estudian la Biblia, que él tenía alrededor de unos 17 años cuando fue llevado cautivo. Jeremías fue el profeta que estuvo profetizando antes del cautiverio, antes de que fueran llevados al exilio, y él se quedó en Jerusalén. Daniel, por ejemplo, fue una de las personas que fue llevado en el primer grupo que fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Y Jeremías se había quedado ahí, ¿verdad? En Judá, seguía profetizando, y a pesar, escuchen bien de esto, a pesar de que ellos estaban en un tiempo tan duro, ¿verdad? Estaban siendo llevados cautivos y todo eso, lastimosamente el pueblo de Israel no se estaba volviendo a Dios. Su corazón estaba endurecido, ¿verdad? Entonces, dice ahí, eh, Jeremías dice, nació, he was born in the small town of Anatot, around 646 BC, before Christ. He probably died in Egypt not long after writing the book. Growing up in a priestly family, he was called into the prophetic ministry around 626 before Christ, the 13th year of Josiah's reign. He seems to have come to relative obscurity since he was not well known as a prophet during Josiah's reign. Miren, si hubo alguien que tuvo que sufrir bastante por llevar el mensaje de Dios, fue Jeremías. Jeremías lo vemos ahí que lo metían a una cisterna. Jeremías, ¿verdad? En muchas ocasiones la gente se burlaba de él. Jeremías, ¿verdad? Fue una persona que tuvo que sufrir mucho por ser el profeta de Dios. Miren, y eso nos tiene que llamar la atención a nosotros también. Nosotros, muchachos, somos cristianos, pero el hecho de ser cristiano no quiere decir que todo va a marchar bien. Hay muchas personas que se burlan de los cristianos. Hay muchas personas que no quieren creer el mensaje de Dios. Y porque nosotros llevamos el mensaje de Dios, muchas veces tenemos que pagar la consecuencia de eso. Y eso nos deja un gran ejemplo, Jeremías, porque a pesar de que él, ¿verdad?, tuvo que sufrir tanto, he didn't back up. Él seguía adelante, ¿verdad?, en lo que él estaba enseñando, ¿ok? Y entonces el mensaje de Jeremías es, repent in light of Jerusalem's fall. Él vio, escuchen bien, y por eso el libro de Lamentaciones es tan interesante. Él vio con sus propios ojos cuando el pueblo de Israel estaba siendo llevado cautivo. Él vio a hombres, mujeres, niños morir. Y él miraba todo eso y por eso nosotros decimos el profeta lloró, porque él lloraba al ver la destrucción de Jerusalén. Él se acordaba de la gloria que llegó a tener Jerusalén en algún momento y él miraba lo que estaba ocurriendo en ese tiempo y él lloraba, él se lamentaba por todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, Jeremiah calls on Judah to repent of its many grievous sins in light of certain judgments coming from Babylon in the north. Though judgment is pervasive in his message, he still brings promise of a future hope and a new covenant. Miren, esta también es otra cosa importante. Todos estos profetas, si bien profetizaban el juicio de Dios, pero también ellos miraban más adelante y miraban la restauración de Israel. Saben, muchachos, quiero decirles esto. A pesar de que Israel, aún el día de hoy, no busca a Jesús, por ejemplo, ellos no creen
en Jesús como su Mesías. Mucha cantidad del pueblo de Israel el día de hoy son ateos. ¿Sabían ustedes eso? Muchos de los judíos actuales no creen ni siquiera en Dios. O sea, es una situación terrible, ¿no? Pero a pesar de todo eso y a pesar de todo lo que el pueblo de Israel ha tenido que sufrir en todos los tiempos, quiero decirles una cosa, Dios no ha terminado aún su trabajo con Israel. Va a venir un día en que Dios va a restaurar a Israel. Y ese es uno de los mensajes claves de todos los profetas. Viene una restauración de Israel. Y Dios no ha terminado aún su trabajo con él. ¿Ok? He makes this plea despite harsh opposition from the lying prophets. O sea, habían profetas que eran mentirosos y entonces, claro, Jeremías traía el mensaje de Dios. Habían otros profetas que decían, no, 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 Dios dice que está todo bien, ¿verdad? Que todo anda bien. Y Jeremías le decía, no, viene un juicio, va a venir un juicio, tenemos que estar listos, tenemos que buscar de Dios. La gente le creía más a los otros profetas y no a Jeremías. Y dice, and the unyielding Judean king. The book closes with a record of prophecies against the enemies of Judah, climaxing with the destruction of powerful Babylon. Entonces, no solamente Jeremías le da profecía a Israel, también a Babilonia y a los pueblos también que traían, ¿verdad? Juicios sobre Israel. Lamentations. Lamentations también, ¿verdad? Fue otro de los libros que ustedes estuvieron trabajando. El libro de Lamentaciones tiene 5 cantos. Eso fue lo que ustedes pudieron estar estudiando, ¿no? Y ahí aparecen, ¿verdad? Lamentations 1 to 5. The book of Lamentations made up of 5 mournful songs that poetically describe the aftermath of Jerusalem's destruction by Babylon. Entonces, lo que yo les decía, Jeremías, el profeta lloró porque él escribió el libro de Lamentaciones en el cual él miraba la destrucción de Jerusalén y él lloraba. Él miraba, ¿verdad?, cómo la gente era llevada cautiva, sus ancianos, las mujeres, hombres, niños, ¿verdad?, siendo muertos, ¿verdad?, siendo asesinados por causa, ¿verdad?, de Babilonia. Ahora, escuchen bien esto, muchachos. El tema es que no solamente Dios mandó profecía acerca de lo que iba a ocurrir, Él también está diciendo, Babilonia es instrumento mío. Nabucodonosor, escuchen bien, en alguna parte de la Biblia, creo que en el libro de Jeremías, Dios dice de Nabucodonosor, Él es mi siervo. Ahora, Nabucodonosor no es que era cristiano, él no era un seguidor de Dios, de Jehová. Lo que pasa es que todo esto estaba cumpliendo un propósito para Dios. ¿Me entienden? Entonces, Dios tenía todo bajo control y él estaba, ¿verdad?, cumpliendo su propósito, aún usando un rey pagano para poder cumplir su propósito en Israel. Esto es importante, muchachos, ¿por qué? Hoy en día, lo que está pasando en el mundo entero, con todo esto del coronavirus y todo, ¿verdad? Lo que ustedes pueden ver, Dios tiene un propósito, muchachos. Así como Dios tenía un propósito, la gente tal vez en el tiempo de Jeremías pensaba, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? En medio de toda esta situación. Dios estaba cumpliendo un propósito en medio de todo eso. Hoy en día, Dios sigue teniendo el control y nada se ha escapado a su voluntad. Entonces, muchachos, aún en la hora más oscura del mundo, tenemos que entender que Dios sigue cumpliendo su plan, ¿verdad? Dios no ha perdido el control. Dios sigue teniendo el control y todo lo que pasa en el mundo es con un propósito, ¿ok? Eso también es una buena aplicación para nosotros el día de hoy. Authorship and date. Though the book itself does not specify an author, several internal clues point to Jeremiah as the author. Themes and phrases in Lamentation match those found in Jeremiah. And Jeremiah was known as the composer of Lamentations. ¿Ok? No dice el libro, ¿verdad? El libro en sí mismo no dice que fue escrito por Jeremías, pero sí, ¿verdad? Nosotros podemos saber de que fue Jeremías por las diferentes cosas que aparecen en el libro y también la costumbre, ¿verdad? De los judíos dice que fue escrito por él.
The message of this book is mourning for Jerusalem and its people. Okay? Entonces, the judgment came as a fulfillment of the curses in Deuteronomy chapter 28. The city inhabitants finally recognized the total devastation their sins had brought them, but they knew that at that point there was no hope of mercy from the Lord. Entonces, Dios ya había profetizado esto, Dios les había anunciado con mucho tiempo de anticipación lo que iba a pasar, y a pesar de eso la gente no quiso creer en él, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? Lo habla el libro de Lamentación, ¿ok? Y después de eso viene el libro de Ezequiel, que fue el de la semana pasada. Ustedes estuvieron llenando ahí. Ezequiel ya está, ¿verdad? Dice, the prophet Ezekiel was carried to Babylon. ¿Ok? Esto fue de los profetas que fueron llevados cautivos 11 years before the destruction of Jerusalem. Jeremías estaba en Jerusalén cuando fue la destrucción. Ezequiel estaba en Babilonia cuando fue la destrucción de Jerusalén. From his exiled position, he saw in a vision the spiritual contamination of the temple and its coming destruction. God also allowed him to prophesy about the future restoration of the temple. Entonces, si bien él estaba en el cautiverio, él estaba en el exilio, ¿verdad? Él pudo profetizar acerca de Jerusalén y de su restauración futura, ¿verdad? Y the message of Ezekiel is priestly warning of judgment and promise of his future restoration. Entonces, más que todo, él estaba hablando, ¿verdad? Acerca del futuro restauración del pueblo, ¿verdad? Y más que todo de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, todo eso, ¿verdad? Habla el libro de Ezequiel, ¿verdad? Miren, quiero decirles algo, y todos los que están viendo, ¿verdad? Este video, los que lo están viendo en vivo y los que van a ver después. Hubieron algunos de ustedes que les bajé algunos puntos, ¿verdad? Dentro de lo que ustedes tenían que hacer en el libro, ¿verdad? Porque las preguntas tenían que desarrollarlas más. Y algunos, por ejemplo, dice ahí, in your own words, describe Ezekiel's vision. What does the vision reveal about God? Entonces, algunos solamente deciden contestar parte de las preguntas. Y eso, ¿verdad? Es incompleto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, habían algunas preguntas, por ejemplo, en los libros anteriores que decían make a chart. Y algunos no hicieron el chart. Entonces, les bajé algunos puntos por eso. Recuerden de llenar bien las preguntas, ¿verdad? Que aparecen en el libro. Entonces, describe the symbolic acts in Ezekiel used in chapter 4 and 5. What does each symbolizes? Algunos hablaron, ¿verdad? De algunos simbolismos, pero no hablaron de todos. Entonces, por eso también, ¿verdad? Bajé algunos puntos por eso. Y lo importante también del libro de Ezequiel, en el chapter 37, habla del Valle de los Huesos Muertos. Esa, muchachos, es una excelente llamado, ¿verdad? Que hace Ezequiel y les dice, miren, aunque lleguemos a estar como huesos muertos, ¿verdad? Secos, ya no hay vida, Dios nos va a restaurar. Y entonces, ¿se acuerdan, verdad? Que miraba ahí Ezequiel que los huesos fueron tomando forma, ¿verdad? Eran huesos secos. Imagínense, ¿qué vida hay en un hueso seco? Ya no hay vida, ¿verdad? Pero después dice que él vio que los huesos fueron tomando forma de gente, de ahí los huesos, ¿verdad? Se llenaron de carne, ¿verdad? Y de músculo y después de piel y después comenzaron, ¿verdad? A vivir. Bueno, todo eso habla de la restauración de Israel, ¿verdad? Entonces todo eso habla ese libro. Y para esta semana, muchachos, estamos en el libro de Daniel, ¿verdad? Ese es el capítulo que toca esta semana. Y me encanta. Miren, sinceramente, si hay uno de los libros que más me gusta de la Biblia, es el libro de Daniel. Daniel, como les decía anteriormente, él fue llevado cautivo a Babilonia cuando tenía alrededor de unos 17 años, pero algunos dicen entre 14 y 17 años. Más o menos la edad de algunos de ustedes, o verdad, más o menos, verdad, la edad de los alumnos de octavo, noveno, verdad, décimo. Y a pesar de ser tan joven, tan muchacho, él quiso agradar a Dios.
Y él dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Desde temprana edad, él quiso, ¿verdad? Ser, eh, ¿cómo se llama? Fiel a Dios. Miren, hay un cuadro aquí, ¿verdad? Aparece la estatua, ¿verdad? Es uno de los sueños que tuvo Nabucodonosor. Después aparece, ¿verdad? Las bestias. Escuchen bien, ahí aparece statue, head, description of symbol, ¿verdad? Ustedes tienen que describir qué es lo que está hablando. Acuérdense que la cabeza era hecha de oro, ¿sí? The chest and the arms fueron hechos de plata. Belly and thighs eran de bronce. Legs eran de de hierro. Y the feet, ¿verdad? Era de hierro combinado con barro, ¿ok? Kingdoms, ahí les aparece cuáles eran los kingdoms que se referían. Escuchen bien, les voy a dar la respuesta de esto. The kingdom, la cabeza, ¿verdad? Era Babilonia. Chest and arms, ¿verdad? Tenía que ver con el imperio medo-persa, ¿ok? The belly and the thighs, ¿verdad? Era el imperio, ¿cómo se llama? De los griegos. Y the legs era el imperio romano. ¿Escucharon eso? Babilonia, Medo-Persa, los griegos y por último los romanos. ¿Ok? Entonces, y the feet, ¿verdad? Tiene que ver con una extensión del imperio romano. ¿Ok? Y tiene que ver, ¿verdad? Cada uno de ellos está hablando acerca de eso. The lion, igual, la cabeza, ¿verdad? Igual que la cabeza, the lion es el imperio babilónico, bear, ¿verdad? Es el imperio medo-persa, leopard es el imperio griego y ten horn monster, ¿verdad? Es el imperio romano, ¿ok? Entonces tengan en cuenta eso para llenar, ¿verdad? Esta parte del cuadro ahí. ¿Y cuál era el significado de cada uno de ellos? Bueno, que Dios tenía el control todavía y escuchen bien esto es bien importante, desde el imperio babilónico Dios ya estaba prediciendo lo que iba a ocurrir y qué imperios iban a venir después de Babilonia, ¿sí? Entonces podemos ver, ¿verdad? Y esto lo cuenta la historia, lo podemos corroborar en la historia. Después de Babilonia vino los medopersas, ¿verdad? Que ahí estaba Ciro, ¿verdad? El rey Ciro. Después de los medopersas vinieron los griegos, ¿se acuerdan? Alejandro el Magno, que llegó a conquistar una, ¿verdad? Barbaridad de reinos, ¿verdad? Y de tierra. Llegó a crear un imperio griego impresionante. Y después vinieron los romanos. Los romanos también siguieron conquistando, le ganaron a los griegos y ellos siguieron conquistando, ¿verdad? Todo la tierra, el mundo, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, vemos que todo estaba ahí en la Biblia. Todo estaba en la Biblia y todo tuvo un cumplimiento exacto, ¿verdad? En la palabra de Dios. Así que todo esto es bien, bien interesante, muchachos. Como les digo, a mí me llama la atención, ¿verdad? Y me gusta estudiar este libro porque, wow, trae tanta información. Miren, ya solamente queda un minuto antes de que cerremos, ¿verdad? Este video. Quiero preguntarles, muchachos, porque queremos terminar orando, ¿verdad? ¿Hay alguien en medio de los que se conectaron ahorita que tiene alguna petición de oración por la cual quieren que estemos orando en este momento? Muy bien, yo sí quiero pedirles oración. Mañana mi esposa la voy a llevar al hospital porque ella está embarazada, ¿verdad? Y ya la cesárea la programaron para mañana, ¿ok? Entonces yo les pido sus oraciones al respecto para que todo salga bien, ¿verdad? En la cirugía, ¿verdad? De mi esposa. Así que vamos a orar para terminar y yo voy a estar orando por cada uno. Sí, ahora. Mister, tengo una petición, que oremos por Honduras para que nos ayude con estos casos y también para que ya no le estén metiendo fuego a los bosques. Muy bien, excelente, Abraham. Gracias por compartir su petición. Oremos rapidito, si se corta, ni modo, pero vamos a orar.